La niebla cubre las calles de Londres y un silencio cargado de secretos parece flotar sobre Baker Street. En un mundo donde la verdad se oculta tras máscaras de honor y lealtad, cada gesto y cada susurro podrían ser la clave de un enigma. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde te encuentras ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Abróchate el abrigo y sigue cada detalle con atención, porque estamos a punto de adentrarnos en un misterio donde la memoria, la ambición y la discreción jugarán su juego final. La niebla de Londres, densa y húmeda, envolvía aquella mañana de tal modo que las calles parecían fantasmas detenidos en medio del aire. Desde la ventana de nuestro salón en Baker Street apenas se distinguía la silueta borrosa de los faroles, cuyo resplandor mortecino se perdía en la bruma. Yo, que me hallaba sumido en la lectura de un volumen de medicina, sentía la extraña inquietud que despierta el silencio prolongado, ese silencio en el que se adivina un suceso inminente. Holmes permanecía en su sillón favorito, cruzadas las piernas y con la mirada fija en el fuego que chisporroteaba en la chimenea. Sobre la mesita se acumulaban periódicos arrugados, que él había hojeado con gesto de impaciencia durante la noche. Ningún crimen notable, ninguna desaparición extraordinaria, ni robo digno de su intelecto había perturbado la rutina londinense en las últimas semanas. Recuerdo con nitidez la impresión de vacío que dominaba la habitación. Mi amigo, con el arco de sus cejas pronunciado, parecía una fiera enjaulada que aguardaba presa. Yo, por el contrario, me aferraba a la calma doméstica, aunque en el fondo sabía que, tarde o temprano, la tranquilidad sería rota por algún hecho insólito. En aquella hora primera, el rumor lejano de ruedas sobre adoquines se mezclaba con el silbido de la bruma, y yo tuve la intuición, no sé bien por qué, de que aquel día nos traería un visitante singular. Holmes rompió de pronto el mutismo con un bufido, como quien se burla de sí mismo. «Querido Watson», dijo, clavando en mí sus ojos grises, ¿ha reparado usted en que la ciudad parece conjurada contra mi ingenio? Londres ha resuelto ser virtuosa, y ese es un espectáculo tan tedioso como el de un circo sin acróbatas. Sonreí, consciente de que sus palabras no expresaban más que la impaciencia de su espíritu. Sin embargo, pronto añadió, con ese tono suyo que mezclaba ironía y precisión: cuando la justicia duerme, el crimen se oculta, y cuando el crimen se oculta, los periódicos se tornan literatura ligera. Tomó uno de los diarios, lo agitó en el aire y lo dejó caer con un gesto de desdén. El ejemplar resbaló hasta el suelo, abierto en la página de sucesos triviales. Su figura, tan alta y delgada, se recortaba contra la lumbre como la de un pensador fatigado. «No se aflija, Holmes», le dije. «La calma, aunque breve, también es necesaria para el espíritu. La calma, mi querido Watson, es un lujo que solo disfrutan los espíritus mediocres. Yo la soporto como el marinero la calma chicha, con un ansia ardiente de tormenta». Apenas había pronunciado estas últimas palabras cuando se oyó el golpeteo de un carruaje deteniéndose frente a nuestra puerta. Holmes alzó la cabeza, como el lebrel que detecta un rastro invisible, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pocos segundos después, la campanilla resonó con un timbre firme y breve. Nuestra casera anunció la llegada de un caballero que solicitaba ver a Holmes de manera urgente y reservada. Yo observé, sorprendido, cómo entraba en la sala un hombre de mediana edad, bien vestido, aunque con el rostro marcado por una tensión evidente. Su paso era rápido, pero su mirada se desplazaba con cautela hacia cada rincón, como si temiera a ojos ocultos. El desconocido se inclinó ligeramente ante Holmes y, tras asegurarse de que la puerta quedaba cerrada, dijo con voz baja: «Señor Holmes, vengo de parte de una persona de la más alta consideración, cuyo nombre no debo pronunciar aquí. Mi misión es entregar un mensaje de la mayor gravedad». Holmes lo observó con ese aire glacial que solía reservar a quienes llegaban cargados de secretos.
Ya veo, caballero. El tono de su voz, la discreción de su atuendo y la elección de esta brumosa mañana me hablan más que sus palabras. Siéntese y confíe en que aquí nada se filtra salvo la lógica. Yo sentí que algo solemne había comenzado. El aire de nuestra modesta estancia adquirió, de improviso, la densidad de un consejo de Estado. El visitante, tras unos instantes de vacilación, sacó de su bolsillo interior un sobre lacrado con un sello que me resultó inconfundible. Un escudo real de inconfundible heráldica extranjera. Lo sostuvo con reverencia antes de depositarlo en manos de Holmes. Mi amigo lo tomó con una mezcla de curiosidad y recelo. Examinó el lacre, giró el sobre entre sus dedos y dijo en voz baja: «Este sello ha sido abierto y rehecho. Curioso». Rompió el lacre con cuidado y desplegó la carta. Mientras leía, el fuego del hogar iluminaba su semblante, que pasaba de la indiferencia habitual a una atención intensa y concentrada. No tardó en terminar la lectura, y sin emitir palabra, me pasó el documento para que lo leyera yo mismo. El texto, escrito en francés de impecable caligrafía, provenía de la viuda del difunto rey de un pequeño país europeo. Solicitaba con urgencia la intervención de Holmes, insinuando que un objeto de valor incalculable había sido sustraído y que su difusión comprometería la memoria y la dignidad del monarca. Levanté la vista hacia Holmes, incapaz de ocultar mi asombro. El emisario permanecía rígido, aguardando su reacción. Holmes, con la punta de sus dedos apoyada bajo el mentón, parecía debatirse en un cálculo interior que escapaba a mi comprensión. En la carta había, sin duda, un secreto capaz de sacudir tronos. Mientras Holmes se sumía en un silencio pensativo, yo no pude evitar sentir el peso moral de aquellas líneas. Una simple carta, perdida o robada, podía convertirse en un arma contra la memoria de un soberano. Pensé en las páginas de la historia manchadas por rumores, en las coronas que se habían visto arrastradas al fango por documentos imprudentes. Me pregunté qué contenía esa misiva para inspirar tanto temor en la viuda. ¿Un amor prohibido? ¿Una traición política? ¿Una deuda vergonzosa? Cualquiera de estas posibilidades resultaba suficiente para destruir no solo un nombre, sino la paz de todo un país. Miré a Holmes, que se mantenía imperturbable, y comprendí que para él no se trataba de escándalos ni de reyes, sino de un problema a resolver, un enigma que reclamaba su lógica infalible. Para mí, en cambio, aquel secreto tenía el filo punzante de una tragedia. Holmes levantó finalmente la cabeza y sus labios se curvaron en una media sonrisa que, lejos de expresar ligereza, parecía el gesto de quien contempla la complejidad del alma humana. «Watson», dijo con voz serena, «no siempre es la verdad lo que se roba, sino su apariencia. La verdad, doctor, es demasiado áspera para las coronas, demasiado incómoda para las conciencias, demasiado temida para los cronistas. Lo que aquí se juega es una ilusión, y eso la convierte en un tesoro más peligroso que el oro». El emisario lo observaba con ansiedad. «Entonces, señor Holmes, ¿acepta usted intervenir?» «Desde luego», respondió él, cerrando el sobre y colocándolo sobre la mesa. «Londres parece hallarse ayuna de crímenes, y yo soy un hombre de pobre paciencia. Dígale a su augusta señora que pondré mi ingenio a su servicio, aunque adviértale también que la lógica no siempre salva reputaciones». Aquella frase, mitad advertencia, mitad ironía, quedó resonando en mi mente mientras veía partir al emisario con visible alivio. Yo mismo sentí un escalofrío, como si la bruma de Londres hubiera penetrado en el corazón de Baker Street. Holmes volvió a acomodarse en su sillón y, tomando su pipa, dejó escapar un murmullo apenas audible. «Será interesante, Watson, sumamente interesante». El carruaje avanzaba lentamente entre las calles húmedas de Londres, cuyo empedrado resonaba bajo los cascos de los caballos. Yo observaba desde la ventanilla
cómo la bruma se disipaba poco a poco al acercarnos al barrio de Kensington, donde los jardines bien cuidados y las fachadas pulcras parecían guardar un silencio solemne. Holmes, sentado frente a mí, mantenía los ojos semicerrados, como si todo su ser estuviera absorto en un razonamiento silencioso. «Watson», dijo de pronto, sin abrir los ojos, «el palacio teme menos al crimen que a la murmuración. Una carta, incluso banal, puede herir más que un puñal». Sus palabras me dejaron sumido en un desasosiego que no quise confesar. A medida que nos acercábamos al destino, el aire se llenaba de una expectación casi tangible. El emisario, que viajaba con nosotros, no cesaba de consultar un reloj de bolsillo, como si el tiempo le pesara más que la gravedad del asunto. Yo presentía, aunque sin fundamento claro, que no era solo un caso de robo lo que aguardaba tras aquellas paredes, sino una tragedia cuidadosamente velada, y el semblante inescrutable de Holmes no hacía más que acentuar mi incertidumbre. Llegamos por fin a una residencia discreta, situada en una calle tranquila de Kensington. A primera vista, la fachada no llamaba la atención más que cualquier otra de la misma hilera. Sin embargo, ciertos detalles revelaban la noble condición de sus ocupantes. Las cortinas de encaje, demasiado finas para un hogar común, y los maceteros de hierro forjado en los balcones, hablaban de un gusto cultivado, aunque deliberadamente contenido. Holmes se detuvo un instante en el umbral, dejando vagar sus ojos por los alrededores. Yo conocía bien ese gesto suyo. Nada, por insignificante que pareciera, escapaba a su escrutinio. «Un alquiler temporal», murmuró. «Observe la irregularidad de los clavos en la placa de bronce y el reciente encerado de la puerta. Este no es un hogar, Watson, es un refugio». Entramos en un vestíbulo adornado con un mobiliario sobrio, aunque cada pieza respiraba cierta dignidad aristocrática. El aire mismo de la casa parecía impregnado de un luto silencioso. Yo no pude evitar sentir que nos hallábamos en un lugar que escondía más de lo que mostraba, como si las paredes fuesen cómplices mudos de un secreto cuidadosamente preservado. Nos condujeron a un salón tenuemente iluminado, donde la penumbra parecía armonizar con el dolor. Al cabo de unos instantes, la puerta se abrió con suavidad y apareció la figura de una dama envuelta en riguroso luto. Su vestido negro caía hasta el suelo como una sombra, y un velo semitransparente cubría su rostro, aunque dejaba entrever la palidez de sus mejillas. Me levanté con respeto, inclinando la cabeza. Había en su porte una mezcla de dignidad y fragilidad que despertaba en mí un sincero sentimiento de compasión. La viuda avanzó lentamente hasta el sillón dispuesto para ella, y con un leve movimiento de mano nos pidió que no interrumpiéramos su silencio inicial. Holmes la observaba con esa mirada suya que, más que ver, desnudaba. Yo, en cambio, sentí la tentación de protegerla, como si la sola presencia de mi amigo pudiese resultar demasiado implacable. Finalmente, con voz baja y temblorosa, la dama retiró su velo, dejando al descubierto unos ojos enrojecidos que, pese al llanto, conservaban un brillo de firmeza. En aquel instante comprendí que nos encontrábamos ante alguien que luchaba no solo contra la desgracia, sino contra fuerzas invisibles que buscaban doblegarla. Cuando por fin habló, su voz resonó como un murmullo contenido, cargado de dolor y de una voluntad férrea. «Señor Holmes, doctor Watson», dijo, «he solicitado su ayuda porque lo que está en juego no es mi honra, sino la memoria de quien fue mi esposo. Una carta robada, podría arruinar no solo su nombre, sino también la paz de mi patria». Yo vi cómo sus manos temblaban al pronunciar aquellas palabras, y me estremeció imaginar qué secretos podría encerrar aquel documento. Ella prosiguió, relatando que la carta había desaparecido de sus aposentos, la misma noche en que un reducido círculo de allegados tuvo acceso a ellos. Ningún guardia había advertido nada, ninguna cerradura había sido forzada.
Todo sugería que el ladrón se hallaba entre personas de confianza. Un sollozo quebró su relato, pero pronto recobró la compostura. El rey, añadió, aunque respetado, era también hombre de pasiones y errores. Esa carta, en manos hostiles, podría convertir sus debilidades en afrentas públicas. Yo no temo por mí, señores, sino por su recuerdo. Holmes inclinó apenas la cabeza, sin mostrar emoción alguna. Yo, en cambio, sentí un nudo en la garganta. El peso invisible de aquel secreto flotaba en la estancia como una presencia viva. Holmes, que hasta entonces había permanecido inmóvil, se inclinó hacia adelante y fijó en la viuda una mirada penetrante. «Señora», dijo con calma, «¿puede asegurar que no se trata de una simple pérdida?» Ella lo miró con sorpresa y un atisbo de indignación. «Le juro que la carta no está donde debería, y temo que quien la posea intente usarla contra mí». Holmes asintió, pensativo. Es natural su temor, aunque debo advertirle que mi tarea es buscar la verdad, y ésta a menudo se complace en ofender. Dígame, ¿quién tuvo acceso a sus habitaciones aquella noche? La dama dudó un instante antes de responder. Nombró a su dama de compañía, a un secretario de confianza del difunto rey y a un diplomático extranjero que había insistido en expresarle condolencias. Yo percibí la incomodidad con la que pronunciaba esos nombres, como si cada palabra fuese una traición involuntaria. Holmes, sin embargo, no mostró compasión. Anotó mentalmente cada detalle y repreguntó con insistencia. La tensión aumentaba. Al final, la viuda guardó silencio, y yo comprendí que no todo había sido dicho. Había una sombra en su relato, una grieta en su voz. ¿Callaba por lealtad o por complicidad? Cuando la entrevista parecía haber terminado, Holmes se puso en pie con la calma de quien ya ha visto más de lo necesario. La viuda lo miraba con ansiedad, esperando quizá un gesto de consuelo. «Señora», dijo él, con un tono tan sereno como cortante, «no siempre es la verdad lo que se roba, sino la apariencia de ella. A menudo lo que se teme no es el hecho, sino la interpretación». Aquellas palabras dejaron un silencio helado en la sala. Yo vi cómo la dama inclinaba la cabeza, como si hubiera comprendido algo que no podía compartir con nosotros. Mientras nos despedíamos, sentí que una corriente de sospecha se deslizaba entre nosotros tres. Yo deseaba creer en la inocencia de aquella mujer, pero la mirada inescrutable de Holmes me recordó que él había percibido más de lo que expresaba. Al abandonar la residencia, la niebla de Londres parecía más densa que nunca. En mi mente resonaba la sentencia de mi amigo, enigmática y ambigua, como un presagio de que el caso nos llevaría a un terreno en el que la verdad no era sino un espejo deformado. Un carruaje discreto nos llevó a través de calles silenciosas hasta el palacio, cuya fachada apenas se distinguía entre la penumbra de la noche londinense. Holmes, como siempre, mantenía la compostura de un hombre que no se deja impresionar por la magnificencia ajena, pero yo percibía en su mirada esa chispa de expectación que indicaba que el caso adquiría un nuevo matiz. El portón se abrió sin ceremonias y un guardia nos condujo por pasillos que olían a cera y a historia. La calma era profunda, casi sepulcral, y cada paso que dábamos reverberaba con discreción. No se escuchaba un murmullo ni el roce de una bata. El silencio parecía custodiar secretos de generaciones. «Watson», susurró Holmes, apenas moviendo los labios. «Observe bien, la quietud es a menudo más elocuente que cualquier palabra. A cada giro de los pasillos, los relieves en las paredes y los tapices nos hablaban de un pasado cargado de esplendor y ambición. La discreción de nuestro paso no era solo una formalidad. El más leve error podría alertar a quienes deseaban mantener oculto algo más que la ausencia de un monarca. Cuando finalmente llegamos a los aposentos privados, sentí un estremecimiento. Aquel lugar guardaba ecos de la vida del rey, pero también las sombras de sus secretos más íntimos. Holmes avanzó primero, como un sabueso que percibe rastros invisibles,
mientras yo lo seguía, atento a cada detalle que la historia misma parecía querer ocultar. No habíamos permanecido mucho tiempo en el vestíbulo cuando los rumores comenzaron a filtrarse como un murmullo apenas audible. Los criados, con ojos cautelosos y gestos nerviosos, mencionaban un amante secreto de la reina y la ambición desmedida de un consejero cercano al monarca. Cada palabra, cargada de insinuación, parecía deslizarse por las paredes, alimentando un aire de tensión casi palpable. Holmes, con su característico silencio reflexivo, escuchaba con atención. Yo, mientras tanto, tomaba nota de cada gesto y de cada titubeo, consciente de que incluso la menor contradicción podía ser decisiva. Algunos criados hablaban de pasadizos ocultos, otros de documentos misteriosamente trasladados, y la suma de sus palabras tejía un laberinto de posibilidades inquietantes. «Doctor», susurró Holmes, apoyando un dedo sobre sus labios, «observe cómo el temor y la lealtad pueden deformar la verdad. La servidumbre rara vez miente por sí sola. Siempre hay un motivo que trasciende la simple omisión». Sentí cómo la tensión crecía a nuestro alrededor. La discreción no bastaba. Los rumores de traición, pasión y ambición se entrelazaban con la historia misma del palacio, y cada palabra que se decía o se callaba podía ser la clave para entender lo que había ocurrido aquella noche fatídica. Al fin, nos condujeron a los aposentos privados del difunto monarca. La sala estaba impregnada de un aire solemne. Tapices de tonos apagados, mobiliario antiguo y una leve fragancia de incienso que parecía perpetuar la memoria del rey. Holmes avanzó con paso medido, observando cada objeto como un sabueso husmea la pista de su presa. Yo no podía apartar los ojos de los detalles. Un escritorio con papeles cuidadosamente organizados, un cofre cerrado con candado, retratos que retrataban a hombres y mujeres con semblantes solemnes, y unos candelabros cubiertos de polvo que sugerían la inactividad de meses. Cada elemento parecía tener algo que ocultar o algo que contar. Holmes tocaba con delicadeza las esquinas de los muebles, inspeccionaba los bordes de los tapices y examinaba los marcos de los retratos. Su mirada parecía penetrar más allá de la superficie, descifrando memorias invisibles que solo un ojo entrenado podía percibir. «Watson», dijo finalmente, «todo aquí habla de lealtad y traición a la vez. Cada objeto, por insignificante que parezca, posee un testimonio de lo que se ha ocultado». Sentí un escalofrío al darme cuenta de que aquel lugar no solo guardaba recuerdos, sino secretos que algunos habrían matado por proteger. Holmes, imperturbable, seguía explorando con meticulosa atención, y yo comprendí que en aquella habitación cada sombra podía ser una pista, y cada silencio, un indicio del crimen que aún aguardaba ser revelado. Mientras recorríamos la estancia con pasos discretos, Holmes se detuvo junto al escritorio del rey y con la precisión de un cirujano examinó un sobre que descansaba sobre la superficie de roble pulido. Lo levantó con cuidado, girándolo entre los dedos como si palpase la conciencia de un hombre ausente. «Observe, Watson», dijo, su voz apenas un murmullo. «Este sello ha sido arrancado y luego recolocado. La presión desigual, el pliegue sutil, la ausencia de adherencia completa. Todo indica que alguien abrió este sobre con intención, y no con torpeza. Yo seguía sus gestos con atención, notando el detalle que podría haber pasado inadvertido para cualquier otro. El sobre, aunque intacto a simple vista, mostraba un testimonio silencioso de manipulación premeditada. Holmes, al inspeccionarlo, parecía percibir la historia detrás del papel, la mano que lo había abierto y los secretos que pretendía ocultar. «Cada mínima alteración», prosiguió, «puede revelar la cadena de eventos que condujo al crimen. No subestime, Watson, el poder de un pequeño detalle. A menudo, lo insignificante resguarda la verdad completa». Su tono era solemne,
y yo sentí cómo la atmósfera de la habitación se cargaba con la presencia invisible del antiguo monarca. La manipulación de aquel sello no era solo un acto físico, era una señal de intenciones ocultas, un indicio de la complejidad del misterio que apenas comenzábamos a desentrañar. Holmes se retiró unos pasos, apoyando la espalda contra el escritorio, y comenzó a murmurar mientras sus ojos recorrían la habitación con mirada intensa. Consideremos, Watson, quién tendría motivos y oportunidad. El sello roto no nos da un culpable, pero nos guía hacia patrones de comportamiento. Yo lo escuchaba en silencio, consciente de que cada deducción de Holmes era un mapa del pensamiento humano, un juego en el que cada palabra y cada gesto contaban. El secretario del rey, continuó Holmes, con su acceso habitual a los documentos, podría haber manipulado el sobre para proteger un secreto o desviar la atención. Sin embargo, un diplomático extranjero con ambiciones discretas podría haber tenido un interés similar, aunque con fines diferentes. Holmes caminaba lentamente de un lado a otro, con los dedos entrelazados detrás de la espalda, mientras yo intentaba seguir la lógica que parecía fluir de manera casi invisible. «Es fascinante, Watson», dijo finalmente, «cómo lo pequeño revela lo que lo grandioso oculta. Un sello arrancado puede implicar una traición, una maniobra política o incluso una advertencia sutil. No debemos apresurarnos a juzgar por la apariencia. La verdad siempre se esconde tras capas de intención». Yo reflexioné sobre sus palabras y comprendí que aquel misterio no se resolvía con rapidez, sino con paciencia, observación y un entendimiento profundo de la naturaleza humana. Cada gesto, cada sombra, cada detalle mínimo, era parte de un rompecabezas que recién comenzaba a mostrar su forma. El murmullo de pasos firmes y apresurados nos sobresaltó. La puerta se abrió de golpe, y con gesto airado apareció el inspector Lestrade. Su uniforme impecable contrastaba con la tensión de su rostro, y su mirada recorría la habitación como si buscara culpables en cada rincón. «Holmes», exclamó con voz dura, «¿qué hace usted husmeando en asuntos de Estado? Esto no le concierne. La discreción era requerida, no sus deducciones de pacotilla». Holmes se volvió lentamente, sin la más mínima señal de irritación, y clavó en él su mirada glacial. «Inspector, la discreción no es un escudo contra la verdad. Aquí, cada detalle habla más que los informes oficiales, y cada silencio contiene pistas que usted no advierte». Lestrade frunció el ceño, pero no replicó de inmediato, consciente de que el tono de Holmes no admitía réplica. Mientras tanto, yo observaba la tensión que se formaba entre ambos, la autoridad oficial enfrentada a la lógica infalible. «Doctor Watson», dijo Holmes dirigiéndose a mí con leve sonrisa, «observe cómo la intención puede ser más poderosa que la fuerza y cómo el miedo a la verdad conduce a acusaciones precipitadas». El inspector se mantuvo rígido, respirando con dificultad, mientras Holmes retomaba el examen del sobre y de los objetos cercanos. Aquella irrupción había alterado momentáneamente la calma, pero no desvió a mi amigo de su objetivo. Yo comprendí que la verdadera confrontación no era con Lestrade, sino con las sombras que habitaban el palacio y los secretos que aguardaban ser revelados. El aire de la residencia, cargado de tensión y discreción, nos permitió por fin contemplar a los tres personajes que, según nos informaron, eran clave en la intriga que buscábamos desentrañar. Frente a nosotros se hallaba el secretario privado del difunto rey, un hombre de porte elegante, pero expresión endurecida, cuyos gestos denotaban una mezcla de servilismo y ambición contenida. A su lado, la dama de compañía de la viuda observaba cada movimiento con una atención nerviosa, ajustando discretamente su guante de encaje, mientras el diplomático extranjero se mantenía erguido, con la mirada fija en un punto indefinido, como si calculase cada detalle del salón. Holmes se movía con calma,
evaluando cada gesto y cada cambio de expresión, mientras yo trataba de memorizar las sutilezas que escapaban a los ojos inexpertos. Cada uno de los presentes parecía portar secretos invisibles, unos guardados con recelo, otros quizá por miedo a represalias. 3 individuos, murmuró Holmes, todos con motivos, todos con oportunidad, y ninguno completamente inocente. Observe bien, Watson, cómo la tensión se filtra en los gestos. Allí yace más verdad que en cualquier declaración. Yo asentí, comprendiendo que la escena no era solo un conjunto de personas, sino un tablero en el que cada movimiento podía revelar o destruir pistas esenciales. La intriga se respiraba con cada silencio, y yo sentí que estábamos a punto de penetrar en un laberinto de secretos cuidadosamente guardados. El secretario privado del rey, cuya cercanía al monarca había sido absoluta, se mostró de inmediato como un hombre cauteloso, pero no lo bastante para ocultar ciertos signos de resentimiento. Su postura rígida y su manera de observarnos de reojo sugerían que conocía los límites de la obediencia, y tal vez deseaba extenderlos para su propio beneficio. Holmes lo estudió con minuciosa atención, tomando nota de los nervios sutiles en sus dedos, de la inclinación imperceptible de su cabeza y de la manera en que sus ojos evaluaban cada palabra nuestra. Un hombre acostumbrado al poder indirecto, susurró Holmes. No subestime, Watson, la fuerza que la ambición silenciosa ejerce sobre la conciencia. Yo observaba la combinación de respeto y desdén que emanaba de él, consciente de que un solo gesto revelador podía ser la clave de sus verdaderas intenciones. Sus movimientos, aunque discretos, hablaban más de lo que él deseaba confesar, y yo comprendí que debía mantenerme alerta a cada palabra que pronunciara o evitara pronunciar. La dama de compañía de la viuda inspiraba una mezcla de respeto y sospecha. Su discreción era tan absoluta que casi rozaba la rigidez, y su atención constante a todo lo que ocurría sugería un conocimiento superior de los secretos de la casa. Sin embargo, esa misma minuciosidad despertaba dudas. ¿Era simplemente leal o estaba sometida a presiones que podrían comprometerla? Holmes, imperturbable, se aproximó con paso medido, estudiando la manera en que ella ajustaba su guante y los pequeños movimientos de sus manos. Cada gesto era una ventana a su carácter y a sus posibles coartadas. Watson, comentó con voz baja, observe la tensión que se oculta tras la compostura. Los gestos que parecen inocentes a menudo encierran más verdad que un testimonio completo. Yo asentí, consciente de que en aquel ambiente, cada mirada y cada silencio podían ofrecer pistas cruciales. La dama parecía una fortaleza de discreción, pero incluso las fortalezas tienen grietas, y Holmes parecía dispuesto a encontrarlas. El diplomático extranjero, en cambio, proyectaba un aura de misterio y control. Su postura erguida y su expresión imperturbable transmitían un cálculo frío, como si evaluara no solo a los presentes, sino también las posibles consecuencias de cada acción dentro del salón. Su presencia en Londres, según algunos rumores, estaba ligada a maniobras políticas y favores ocultos que escapaban a la percepción común. Holmes lo observaba con atención, notando cómo sus manos se movían ligeramente sobre la mesa, ajustando objetos que aparentemente no requerían movimiento. Cada tic, cada gesto, era una pieza de un rompecabezas que solo podía ensamblarse con paciencia y lógica. Interesante, susurró Holmes. Aquí, incluso el silencio puede delatar un objetivo y un plan. Un diplomático no habla, pero siempre actúa. Yo, mientras tanto, trataba de descifrar sus intenciones. Había algo en su manera de evaluar la escena que sugería conocimiento previo de los eventos, o al menos de lo que cada uno de los presentes sabía. La tensión aumentaba, y por un instante tuve la impresión de que cualquier palabra fuera de lugar podría desatar un conflicto o una revelación inesperada. Holmes, con la serenidad que lo caracterizaba,
comenzó a recorrer la sala con pasos discretos, observando cada detalle con ojos que parecían penetrar más allá de la superficie. Su mirada se posaba en los gestos, las manos, las posturas y las respiraciones contenidas de cada uno de los presentes. «Watson», murmuró, «es fascinante cómo lo aparente y lo real se entrelazan. Cada uno de ellos piensa que controla la situación, y sin embargo, su verdadero carácter se filtra por cada movimiento involuntario». Yo seguía cada gesto de mi amigo, intentando comprender lo que él ya percibía. Noté cómo el secretario evitaba el contacto visual directo, cómo la dama de compañía respiraba apenas perceptiblemente al escuchar los pasos de Holmes, y cómo el diplomático mantenía un leve tic en su muñeca, apenas perceptible pero constante. «Todo esto, Watson», continuó Holmes, «nos habla más de lo que se dice con palabras. La verdad rara vez se pronuncia, se manifiesta en las sombras, en los silencios, en los movimientos que creemos inadvertidos». Mientras él anotaba mentalmente cada detalle, la atmósfera se volvió sofocante, y yo percibí que incluso el aire parecía cargado de secretos no revelados. La tensión se palpaba y la sensación de inminente revelación hacía que cada respiración se volviera consciente y pesada. De repente, un hombre desconocido se acercó a la dama de compañía con pasos calculados y voz baja, ofreciendo una suma considerable de dinero a cambio de información sobre la carta desaparecida. La dama, aunque sorprendida, reaccionó con rapidez y discreción, evitando cualquier indicio de aceptación mientras sus ojos delataban una mezcla de temor y determinación. Holmes observaba la escena con la calma de quien ya había previsto el movimiento, y yo noté cómo sus dedos jugueteaban con la pipa, como si evaluara no solo la acción, sino las intenciones ocultas detrás de ella. La intrusión, aunque breve, revelaba la existencia de actores externos dispuestos a manipular la situación con medios ilícitos. «Watson», susurró Holmes, «vea cómo la codicia y la desesperación se combinan en un solo gesto. La oferta de dinero es un señuelo que no solo prueba la voluntad del sobornado, sino que también indica la magnitud del interés en el objeto desaparecido». El desconocido se retiró tan súbitamente como había llegado, dejando en el aire una sensación de peligro latente. La dama permaneció firme, conteniendo su inquietud mientras Holmes analizaba cada detalle, desde la inclinación de la cabeza hasta la presión de los dedos sobre los guantes. Yo comprendí entonces que aquel breve encuentro era más que un intento de soborno. Era un mensaje, un aviso silencioso de que fuerzas ocultas estaban en juego, y que la resolución del caso requeriría no solo observación y lógica, sino también prudencia extrema. Cada sombra, cada silencio y cada gesto en aquel salón cobraban un peso inesperado. Holmes me condujo a un pequeño salón lateral, donde la luz tenue de una lámpara de aceite apenas alcanzaba a delinear los contornos de la estancia. «Watson», dijo con tono grave, «vamos a reconstruir la noche en cuestión. Cada movimiento, cada gesto y cada mirada cuentan, y si los pasamos por alto, perderemos la esencia del misterio». Tomando un asiento frente a mí, comenzó a trazar un relato detallado de los eventos de aquella fatídica noche. Señalaba los horarios aproximados, la entrada de ciertos criados y la disposición de los objetos sobre la mesa donde se encontraba la carta desaparecida. Sus palabras eran precisas, calculadas, y yo escuchaba con creciente fascinación mientras sus deducciones tomaban forma ante mis ojos. «Observe, Watson», continuó, «cómo la presencia de cada individuo afecta la dinámica de la habitación. Ningún movimiento es azaroso. Todo se encadena en un patrón que, a simple vista, parecería aleatorio. Con cada explicación, percibí cómo la noche adquiría un relieve nuevo. Los silencios, las pausas y las ausencias comenzaban a cobrar sentido. Los gestos de los presentes parecían responder a una coreografía oculta.
Holmes no dejaba nada al azar, y su precisión me hacía consciente de que la verdad, aunque a menudo invisible, estaba al alcance de quien supiera leerla con atención. Mientras Holmes repasaba los acontecimientos, me pidió que prestara especial atención a los detalles que parecían insignificantes. Un mantel ligeramente arrugado, un candelabro desplazado, un sobre abierto con cuidado y hasta un hilo suelto en el tapete. «Estos son los vestigios de la acción humana», murmuró, «huellas que la memoria de los hombres deja tras sí, aunque ellos crean que todo queda oculto». Yo lo seguía, anotando mentalmente cada indicio. Aquellos objetos aparentemente triviales revelaban más de lo que los testigos podían admitir. Silencios, vacíos y omisiones formaban una cronología que solo podía reconstruirse con paciencia y rigor. «No se engañe, Watson», prosiguió. «Lo que parece menor es a menudo la clave para comprender lo grandioso. Cada vacilación, cada retraso en un gesto o en una palabra indica un escondite, una intención, una verdad que se oculta detrás de la apariencia». Mientras reflexionaba sobre sus palabras, comprendí que aquella noche había sido una danza de sombras, cada participante moviéndose al compás de secretos personales, y cada detalle insignificante representando un punto de inflexión en la historia. Holmes observaba y analizaba con una precisión que me hacía sentir que yo solo estaba empezando a rozar la superficie de un entramado mucho más complejo de lo que cualquiera podría imaginar. Fue entonces cuando Holmes, con un gesto casi imperceptible, señaló un conjunto de documentos y papeles dispersos en la mesa, correspondencia, notas y órdenes oficiales. Al examinarlos, su mirada adquirió un brillo singular. «Watson», dijo con voz baja y grave, «he descubierto la existencia de un duelo secreto, un desafío caballeresco en el que estuvo implicado el rey antes de su muerte. Este acto, oculto a casi todos, podría explicar ciertos comportamientos y temores que se manifestaron aquella noche». Yo quedé estupefacto. Un duelo secreto. La idea de que un monarca pudiera verse envuelto en un enfrentamiento tan íntimo y peligroso cambiaba por completo la perspectiva del caso. Holmes detalló cómo ciertas cartas y menciones crípticas en los informes de servicio apuntaban a un encuentro clandestino, con testigos limitados y un código de honor estricto que impedía divulgar cualquier detalle. «Esto, Watson», continuó Holmes, «añade una dimensión moral a nuestro estudio. Los hombres actúan por deber y por temor, y cuando un soberano se ve comprometido, incluso la más mínima indiscreción puede desencadenar consecuencias graves. Comprendí que no se trataba solo de la desaparición de una carta. Estaba en juego la memoria de un monarca y la delicada red de lealtades y secretos que sostenía su reputación. Cada detalle que Holmes desentrañaba añadía peso a la intriga y a la responsabilidad que recaía sobre quienes conocían la verdad. Mientras Holmes finalizaba su exposición, un silencio solemne llenó la estancia. Yo reflexionaba sobre la magnitud de lo que acabábamos de reconstruir. La carta, los secretos y aquel duelo clandestino tenían el poder de mancillar no solo la reputación de un hombre, sino la memoria de un reino entero. Me pregunté qué consecuencias podría tener la revelación de esos hechos. ¿Sería capaz la historia de juzgar con justicia o se vería deformada por la malicia y la curiosidad? El peso moral era inmenso, y yo sentí que la responsabilidad de preservar la verdad, o al menos de manejarla con prudencia, recaía sobre quienes estábamos más cerca de conocerla. Holmes, de pie junto a la ventana, permanecía pensativo, con la mirada fija en la calle silenciosa. «Doctor», dijo, «no debemos olvidar que la historia rara vez pertenece a los justos, pertenece a los que saben interpretar y narrar los hechos. Hoy, nuestra tarea es observar, deducir y proteger lo que merece ser preservado». Sentí que aquellas palabras encerraban tanto advertencia como consuelo. La noche había dejado huellas invisibles,
y la memoria del monarca, vulnerable a la curiosidad y al cálculo humano, dependía ahora de nuestra discreción y perspicacia. A medida que Holmes y yo entrevistábamos a los testigos y allegados del difunto rey, se hizo evidente que sus relatos no coincidían entre sí. Cada versión parecía cuidadosamente elaborada, pero los pequeños desajustes revelaban inconsistencias imposibles de ignorar. Un criado afirmaba haber visto al secretario en un lugar exacto a una hora determinada, mientras que otro aseguraba lo contrario. Una dama del servicio recordaba haber oído pasos en un pasillo donde nadie debía encontrarse. Holmes escuchaba en silencio, apenas haciendo preguntas para confirmar los detalles que él ya había percibido por gestos y matices. Yo, por mi parte, me sentía desconcertado. Los testimonios parecían diseñados para proteger algo o a alguien, y la sensación de encubrimiento colectivo se hacía cada vez más palpable. «Watson», murmuró Holmes, «observe cómo la verdad se fragmenta cuando se intenta cubrir un secreto. Los testigos no mienten completamente, solo omiten y manipulan lo suficiente para crear una ilusión de inocencia. El secretario y la dama de compañía intercambiaban miradas sutiles, y el diplomático extranjero mantenía su postura inmutable, aunque sus ojos denotaban tensión. Cada contradicción se sumaba a un mosaico inquietante. El conjunto sugería que no solo un individuo estaba implicado en el misterio, sino que varios guardaban silencio consciente de la presencia de los demás. La noche, que ya de por sí parecía cargada de secretos, se volvió aún más compleja. Comprendí que la resolución del caso dependería no solo de la deducción de Holmes, sino también de nuestra capacidad para interpretar las grietas en la apariencia de la verdad. Al regresar a Baker Street tras aquella intensa jornada, creía que podríamos encontrar un momento de reposo para analizar lo acontecido. Sin embargo, mi sosiego se vio perturbado por un pequeño sobre, cuidadosamente deslizado por debajo de nuestra puerta. Lo recogí con manos temblorosas, y al abrirlo, hallé un mensaje breve, escrito con letra pequeña y firme, que decía: «No siga usted escribiendo lo que ve. Hay quienes prefieren que la verdad permanezca oculta». Mi corazón se aceleró, y al instante mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién habría tenido conocimiento de nuestras pesquisas y se atrevía a intimidarme de forma tan directa? Holmes, observando mi expresión, apenas levantó la mirada de su escritorio. «Curioso, Watson. La amenaza rara vez es directa, pero siempre indica interés y miedo. Este mensaje no solo pretende amedrentarnos, nos revela que hay manos poderosas vigilando cada paso que damos». Sentí un escalofrío al comprender la gravedad implícita. Lo que hasta ahora parecía un misterio de cortesanos y secretos reales adquiría dimensiones más siniestras. Alguien no solo deseaba preservar la memoria del rey, sino que estaba dispuesto a intimidar incluso a quienes buscaban esclarecer la verdad. Holmes se levantó lentamente y comenzó a caminar por la habitación, apoyando la mano en la chimenea. «Watson», dijo con tono grave, «observe que la amenaza no nos detiene, nos orienta, nos indica dónde debemos prestar atención, dónde los intereses son más acuciantes y dónde se encuentra la verdad que pocos desean revelar». Yo examinaba el sobre, volviendo a leer cada palabra. La caligrafía, ordenada y controlada, reflejaba un autor seguro, meticuloso, capaz de anticipar nuestras reacciones. Sentí que, a partir de ese instante, cada paso que diéramos debía ser calculado, cada conversación debía ser medida, porque el enemigo invisible estaba cerca y vigilaba con precisión. Holmes volvió hacia mí y, con su habitual serenidad, añadió: «No se alarme, Watson. La verdad es un terreno resbaladizo. Se oculta en las sombras, pero siempre deja huellas. Este mensaje, más que amedrentarnos, nos guía hacia la próxima pieza del rompecabezas». Aquel mensaje, breve pero cargado de intención, nos dejó una sensación inquietante.
Comprendí que la noche estaba lejos de concluir y que la resolución del misterio requeriría prudencia, atención y un juicio implacable. La amenaza se convirtió en un recordatorio sombrío. La verdad no siempre es bienvenida, y quienes la buscan deben estar preparados para enfrentarse a los guardianes invisibles que la protegen. Recibimos la invitación con una discreción inusual. Un mensaje lacrado nos solicitaba acudir a un club aristocrático de la ciudad, un lugar donde la opulencia se mezclaba con el secreto y la discreción se trataba como norma sagrada. Al acercarnos, yo no pude evitar notar cómo los muros altos y las puertas de madera maciza parecían susurrar historias que nunca serían reveladas, como si la estructura misma conspirara para proteger los misterios de sus miembros. El vestíbulo del club nos recibió con un silencio solemne, apenas perturbado por el crujido de los pasos sobre la alfombra persa. Mesas de caoba, lámparas de bronce y cortinas de terciopelo rojo creaban un ambiente de lujo contenido, en el que cada objeto parecía observarnos con interés silencioso. Holmes caminaba con la calma de quien se mueve en terreno conocido, aunque yo percibía la tensión subyacente. Aquel lugar, pensado para reuniones discretas, era el escenario perfecto para revelar verdades que muchos preferían mantener ocultas. «Observe, Watson», susurró Holmes. «La discreción de este salón no solo protege secretos, los encierra, como un cofre cerrado que aguarda su llave. Aquí, cada gesto, cada palabra y cada silencio puede ser la clave que resuelva un misterio». Yo asentí, consciente de que el club era más que un simple edificio. Era un escenario de vigilancia y cálculo, donde la apariencia de tranquilidad podía ocultar intenciones y traiciones. En un rincón discreto del salón, Holmes identificó al individuo bajo sospecha. Un hombre de porte elegante, cuya presencia parecía reclamar atención, aunque se mantuviera en las sombras. Sin un gesto que delatara sorpresa, se aproximó a él con la naturalidad de quien conversa con un conocido, manteniendo una calma que contrastaba con la tensión que yo sentía. «Señor», dijo Holmes con voz medida, «confío en que su velada transcurre con comodidad. Sin embargo, deseo discutir un asunto que requiere su atención». El sospechoso levantó la mirada, aparentemente tranquilo, pero sus ojos delataban una alerta inmediata. Cada movimiento de sus manos, la ligera tensión en su mandíbula y la manera en que ajustaba su chaqueta eran indicios que Holmes no dejó pasar por alto. «Observe, Watson», murmuró. «El terreno puede hacer sentir seguridad, pero la verdad siempre encuentra fisuras. Incluso la más hábil interpretación de la calma no engaña al ojo entrenado». Yo tomé nota de la interacción, fascinado por la habilidad de Holmes para aproximarse sin hostigar y, sin embargo, obtener más información de la que parecía posible. La naturalidad de su abordaje creaba la ilusión de casualidad, mientras cada palabra estaba calculada para revelar contradicciones sin forzar la confrontación. Holmes comenzó con preguntas aparentemente triviales: la rutina del sospechoso, los lugares que había visitado esa semana, incluso detalles de su vestimenta. Cada interrogante, sin embargo, estaba calculado para inducir contradicciones. «¿Recuerda, señor, si tomó la diligencia de las 7 o la de las 8?» preguntó Holmes con calma, como quien charla sobre el clima. «La diferencia parece mínima, pero los detalles menores son a menudo los que desenmascaran la verdad». El hombre vaciló, y por un instante su expresión delató sorpresa ante la precisión de Holmes. Luego trató de corregirse, pero el detective no dejó que pasara la confusión inadvertida. Continuó con preguntas que parecían inofensivas, pero que poco a poco desarticularon la coherencia de su relato. «Interesante», murmuró Holmes, «cómo la seguridad en la apariencia se convierte en un enemigo de la sinceridad. Cada palabra calculada revela más de lo que oculta». Yo observaba cómo la tensión crecía. El sospechoso estaba atrapado en la red de lógica que Holmes había tejido con paciencia y precisión.
Cada vacilación, cada contradicción, convertía la conversación en un campo de revelaciones silenciosas, y yo comprendí que estábamos acercándonos a la verdad, aunque el hombre aún no lo percibiera. Al salir del club, nuestros pasos nos llevaron por calles solitarias y apenas iluminadas por faroles, hasta que Holmes se detuvo junto a un carruaje estacionado en penumbra. Con la calma habitual, inspeccionó el interior y, de manera casi imperceptible, recogió un pañuelo bordado con iniciales que descansaba sobre el asiento. «Watson», susurró, «observe este hallazgo. Un objeto olvidado, pequeño, pero capaz de conectarnos con eventos mayores». El pañuelo, elegante y delicadamente bordado, parecía pertenecer a alguien acostumbrado a la discreción, pero su presencia allí indicaba una relación directa con la noche de la desaparición de la carta. Holmes giró el objeto entre sus dedos, analizándolo desde todos los ángulos. «Lo trivial puede revelar lo oculto», dijo. «Un pañuelo, aparentemente insignificante, nos sitúa en un lugar y un momento específicos, y puede implicar más de lo que el testimonio humano jamás admitiría». Yo comprendí, mientras el detective examinaba minuciosamente el bordado, que aquel hallazgo era un indicio crítico. No solo confirmaba la presencia de un sospechoso en el carruaje, sino que también sugería intenciones ocultas y planes cuidadosamente elaborados. La noche, oscura y silenciosa, parecía contener más secretos de los que podíamos imaginar, y cada detalle debía ser registrado y analizado con rigor. Holmes estudió el pañuelo durante varios minutos, girándolo y doblándolo con cuidado. Su expresión permanecía impasible, pero su mente procesaba cada detalle con precisión inigualable. «Este objeto», explicó, «aunque pequeño, es una prueba tangible que nos permite enlazar al sospechoso con la escena de la desaparición. Las iniciales, la ubicación del bordado, incluso la manera en que ha sido manipulado, ofrecen pistas sobre la intención y el movimiento de quien lo dejó atrás». Me señaló marcas de uso y pliegues sutiles que indicaban que el pañuelo había sido transportado discretamente, probablemente como una señal para alguien más. Holmes, con su característica meticulosidad, interpretó cada irregularidad como un indicio de acción premeditada. «Observe, Watson», dijo, «cómo lo minúsculo puede ser más esclarecedor que lo evidente. Un simple pañuelo nos proporciona un vínculo directo entre sospechoso y evento y puede desarticular coartadas que parecían sólidas. Mientras yo tomaba nota, comprendí la magnitud de lo que teníamos entre manos. La noche de la desaparición comenzaba a cobrar forma en mi mente, gracias a la combinación de lógica, observación y atención a los detalles que Holmes aplicaba sin descanso. Cada sombra y cada objeto hallado contribuían a desvelar la verdad oculta. Finalmente, mientras regresábamos hacia Baker Street, Holmes compartió una observación desconcertante. «Watson, hay evidencia de que la viuda no ha sido del todo sincera sobre su paradero la noche de la desaparición. Nada grave, quizá, pero suficiente para modificar nuestra percepción de los eventos». Yo me estremecí al escuchar estas palabras. La mujer que nos había recibido con dignidad y lágrimas contenidas, ahora parecía más compleja de lo que habíamos pensado. Holmes explicó que ciertos registros y coincidencias entre horarios y testigos sugerían que ella podría haber ocultado información, no por mala intención, sino para proteger aspectos delicados de la memoria del rey. «La moralidad de los actos humanos», continuó Holmes, «rara vez se ajusta a los límites de la lógica. La discreción puede ser tanto un escudo como una barrera que nos impide ver la verdad completa». Mientras yo reflexionaba sobre sus palabras, comprendí que la viuda actuaba en un terreno moral ambiguo. Sacrificaba su reputación, aceptando ser sospechosa para preservar la memoria de su esposo. Holmes, con su usual mirada penetrante, me hizo notar que no todo lo oculto era engaño. Algunas sombras existían para proteger lo que debía permanecer intacto. El carruaje nos condujo de vuelta a la ciudad silenciosa,
y yo sentí que aquel giro inesperado añadía complejidad a un misterio que se volvía cada vez más intrincado y fascinante. La noche aún prometía revelaciones y sombras que apenas empezábamos a entender. La mañana se presentaba gris y silenciosa cuando Holmes me indicó que nos concentráramos en un análisis detallado del diplomático extranjero. Hasta entonces, su presencia parecía un misterio en sí mismo. Un hombre elegante, seguro de sí, pero con motivos que escapaban a la percepción común. Holmes, con la precisión que le caracterizaba, desveló que aquel individuo no buscaba la carta para dañar a un país enemigo, como habíamos supuesto inicialmente, sino para chantajear a su propio gobierno. «Observe, Watson», dijo, «la ambición puede deformar incluso la lealtad nacional. Este hombre maneja secretos para su propio beneficio, y no para una causa patriótica». Yo seguía cada gesto del diplomático, notando la leve tensión de sus dedos y la manera en que sus ojos evaluaban cada rincón de la habitación. Su seguridad aparente era una máscara, y Holmes parecía captar con facilidad la verdadera intención detrás de cada mirada. «El arte de la manipulación», continuó Holmes, «radica en la discreción y en la selección del blanco. La carta es un instrumento, y su valor no está en el papel, sino en lo que puede obligar a revelar». Comprendí entonces que nuestra investigación debía considerar no solo lo que se mostraba, sino también lo que permanecía oculto tras la fachada de diplomacia y urbanidad. Cada palabra y cada silencio del extranjero se convirtieron en piezas clave de un rompecabezas más intrincado de lo que habíamos previsto. Mientras analizábamos la situación, Holmes hizo una pausa para señalar otro elemento crítico: la presencia de un espía infiltrado en el servicio del palacio. Esta figura invisible tenía acceso a documentos delicados y podía manipular información a su antojo, influyendo en decisiones y en la percepción de los acontecimientos. «Watson», explicó Holmes con voz grave, «observe cómo un solo actor, bien situado, puede desestabilizar todo un entramado de lealtades. El espía no actúa solo. Su influencia se propaga de manera silenciosa, afectando a todos los implicados. Yo reflexioné sobre la implicación de un intruso en un entorno tan cerrado. Cada gesto, cada nota y cada movimiento de los criados podía haber sido monitoreado, y el espía podía alterar hechos para favorecer su causa o la del diplomático extranjero. Holmes señalaba inconsistencias sutiles en los relatos de los servidores, demostrando que la manipulación no había sido visible, pero sí efectiva. «La clave no está en lo que vemos», añadió Holmes, «sino en lo que se oculta tras los muros de un palacio acostumbrado a guardar secretos. Cada documento, cada palabra y cada gesto puede ser reinterpretado por alguien con acceso privilegiado». Sentí un escalofrío al comprender que no solo estábamos tratando con ambición y chantaje, sino con un actor cuya identidad era desconocida, capaz de controlar la información de manera silenciosa y estratégica. La intriga se intensificaba, y la investigación adquiría una dimensión mucho más delicada y peligrosa. Holmes comenzó a caminar lentamente por la estancia, mientras yo seguía cada uno de sus movimientos con atención. Su mente, como siempre, parecía procesar varios escenarios a la vez. Comenzó a explicarme cómo cada pieza dispersa del caso, el diplomático, la carta, el espía y los testimonios inconsistentes, se enlazaba en una compleja trama de intereses políticos y personales. «Watson», dijo Holmes, «la política es a menudo un tapiz, invisible. Lo que vemos no es más que un hilo superficial. Cada gesto, cada omisión y cada contradicción son hebras que, unidas, forman un patrón que pocos se atreven a discernir». Me mostró cómo la desaparición de la carta, aparentemente un acto aislado, conectaba con la presencia del espía y con la intención del diplomático. Cada detalle, desde los horarios hasta las pequeñas coincidencias en los testimonios de la servidumbre,
contribuía a una narrativa que solo podía ser descifrada con lógica y paciencia. «Es fascinante, Watson», añadió, «cómo los hilos más delicados sostienen estructuras de gran importancia. La verdad rara vez es evidente. Se percibe solo cuando se comprende cómo cada elemento interactúa con los demás». Yo asentí, reconociendo que la red que Holmes describía era tan precisa como invisible. La intriga no era solo una cuestión de ambición o secreto, sino de cómo estos actores manipulaban la percepción de los demás. La complejidad política y humana del caso comenzaba a revelarse ante mis ojos, y la magnitud del desafío se hacía cada vez más clara. En medio de la exposición de Holmes, la puerta se abrió con brusquedad y apareció el inspector Lestrade, cuya presencia siempre llevaba consigo una mezcla de autoridad y precipitación. Su rostro mostraba indignación, y sus ojos brillaban con una convicción que parecía ignorar la sutileza de la situación. «¡Esto es inaceptable!», exclamó Lestrade. «¿Cómo se permite, Holmes, que intervenga en asuntos de Estado y dejen a la viuda de este rey bajo sospecha? Debe responder por sus actos». Holmes, con calma imperturbable, no respondió de inmediato, pero sus ojos destilaban ironía y precisión. «Inspector», dijo finalmente, «observo que su indignación está basada en la apariencia, no en la verdad. El análisis cuidadoso requiere paciencia y observación, y no toda acción que usted percibe como intromisión lo es realmente». Lestrade, sin embargo, no cedió y, dirigiéndose a los presentes, acusó a la viuda de traición, argumentando que su ocultamiento de ciertos hechos podría comprometer el honor del reino y la seguridad de la corona. Yo me mantuve atento, percibiendo la tensión que surgía entre la autoridad oficial y la lógica infalible de Holmes. Cada palabra de Lestrade parecía un intento de presionar, mientras Holmes utilizaba su fría precisión para desarmar la acusación con miradas y gestos más que con palabras. El salón quedó cargado de expectación, y yo comprendí que la acusación del inspector, aunque en apariencia directa, solo servía para resaltar la complejidad de la situación. La verdad estaba ahí, oculta entre sombras y silencios, y solo Holmes parecía capaz de desenmarañarla sin apresurarse. La viuda permanecía erguida, con los hombros rectos y la frente ligeramente inclinada, enfrentando la acusación de Lestrade con una serenidad que desmentía la gravedad de las palabras. Sus manos, reposadas sobre el respaldo del sillón, apenas temblaban, y su respiración contenida parecía un acto consciente de control sobre sí misma. Cada gesto transmitía dignidad, a la vez que un dolor profundo que no necesitaba ser verbalizado para hacerse presente en la sala. Yo observaba con creciente respeto y un cierto desasosiego. La mujer que habíamos conocido como vulnerable y afectada por la desaparición de la carta, ahora se mostraba como alguien capaz de resistir el peso de la sospecha pública con entereza inquebrantable. Sus ojos, aunque llenos de tristeza, brillaban con determinación. Parecía comprender que la acusación era un riesgo inevitable en la investigación, y que su propia conducta debía hablar por ella más que cualquier palabra. «Doctor Watson», susurró Holmes, apenas inclinando la cabeza hacia mí. «Note cómo la moral y la intención se reflejan en la conducta. A menudo, la fuerza de carácter es más reveladora que la confesión». Mientras escuchaba, sentí cómo surgía en mí una duda inevitable. ¿Sería verdaderamente culpable de ocultar información o simplemente protectora de secretos que consideraba imprescindibles para la memoria de su esposo? Cada mirada que recibía de los presentes parecía pesar sobre su dignidad, y al mismo tiempo aumentaba mi convicción de que la verdad no era siempre coincidente con la apariencia. La tensión de la sala se convirtió en un examen silencioso de carácter, donde la viuda se mostraba más íntegra de lo que muchos podrían haber supuesto. El ambiente del salón alcanzó un estado de tensión casi tangible. Cada persona presente sostenía su mirada en la viuda,
y el silencio se extendía como un velo sobre la escena. Holmes permanecía sereno, evaluando cada gesto y cada reacción, mientras Lestrade continuaba con su impaciencia contenida, incapaz de dejar de proyectar sospechas sobre la mujer que se mantenía firme. Yo, observador y cauteloso, sentí que estábamos ante un clímax donde la incertidumbre dominaba más que cualquier certeza. Cada pequeño movimiento, un parpadeo, una inclinación de cabeza, un suspiro contenido, parecía cargar de significado, y yo comprendí que la resolución del misterio estaba aún lejos de ser evidente. Las piezas del rompecabezas se encontraban dispersas, pero la interacción de los presentes revelaba la complejidad de las motivaciones humanas y la dificultad de discernir la verdad absoluta. Holmes rompió el silencio con una precisión que parecía cortar la tensión sin disminuirla. No olvidemos, Watson, que la verdad no siempre se presenta con claridad. A veces se disfraza de apariencias y se oculta tras la dignidad y el miedo. Este es un caso donde cada mirada y cada silencio cuentan tanto como un testimonio verbal. La viuda permanecía en el centro de todas las miradas, un punto fijo en medio de la incertidumbre. Yo sentí que su presencia absorbía la atención y determinaba el ritmo de la tensión. Cada respiración contenida y cada gesto sutil se convertían en indicios de lo que realmente estaba en juego. No solo la carta ni la intriga política, sino la delicada red de secretos y moralidad que sostenía la memoria del rey y la dignidad de quienes aún permanecían leales a él. Al abandonar la sala con la impresión de que nada estaba resuelto, comprendí que aquel clímax no era el final, sino el preludio de revelaciones aún más complejas que nos aguardaban. La noche cerraba su manto de incertidumbre, y todos nosotros, incluyendo a Holmes, éramos partícipes de una intriga que desafiaba la certeza y el juicio común. El gran salón se presentó ante nosotros con un aire solemne que parecía contener cada aliento de los presentes. Las altas ventanas dejaban filtrar una luz mortecina que caía sobre la alfombra de terciopelo como si quisiese destacar la tensión que impregnaba el lugar. Los tapices y candelabros, testigos silenciosos de generaciones, parecían observarnos con atención, y cada silla ocupada era un foco de expectación contenida. Holmes, como siempre, se movía con la calma de quien conoce el valor de cada segundo. La viuda permanecía erguida, digna, mientras los sospechosos se situaban en torno a ella, conscientes de que la verdad aguardaba ser desvelada. Yo, sentado discretamente a un lado, sentía cómo la atmósfera cargada de tensión convertía cada gesto y cada respiración en un signo de importancia decisiva. «Doctor Watson», murmuró Holmes a mi oído, «observe cómo la espera puede ser más reveladora que la palabra. El tiempo, en manos prudentes, desnuda la intención y la mentira». Cada mirada que cruzábamos con los sospechosos parecía medirse en milésimas de segundo. Cada movimiento de las manos, cada titubeo, adquiría peso en el silencio que se cernía sobre nosotros. Comprendí entonces que aquel salón no era un simple espacio físico, sino un escenario donde las verdades y las mentiras coexistían, esperando que alguien las descubriera. Holmes se situó en el centro de la sala y comenzó a hablar con voz calma y segura. Cada palabra estaba cuidadosamente medida, cada gesto reforzaba su autoridad intelectual. Con precisión casi quirúrgica, repasó los hechos conocidos, las observaciones realizadas y las pistas acumuladas a lo largo de nuestra investigación. «Señoras y señores», dijo, «la carta desaparecida no es solo un objeto, es la llave para comprender una serie de acciones y silencios que hasta ahora parecían desconectados. Permítanme guiarles a través de cada evento, para que podamos discernir la coherencia de la verdad». Desmontó las coartadas de manera impecable, señalando inconsistencias en los horarios, contradicciones en los testimonios y la correlación de detalles que parecían irrelevantes.
Cada afirmación de los sospechosos fue examinada, y su lógica implacable dejaba poco margen a la duda. Yo tomaba nota mental de cada observación, maravillado por la claridad y profundidad de su deducción. Holmes no solo desarmaba las mentiras, iluminaba la estructura de la verdad detrás de cada omisión. Su método era un hilo conductor que tejía todas las piezas dispersas, y yo comprendí que el desenlace estaba más cerca de lo que ninguno de los presentes imaginaba. La paciencia y la observación, doctor, añadió, dirigiéndose a mí brevemente, son las herramientas que convierten lo aparente en evidente y lo oculto en comprensible. Uno a uno, los sospechosos fueron confrontados. Holmes no alzó la voz, pero sus preguntas eran precisas y afiladas, capaces de desarmar la más convincente de las coartadas. Cada respuesta revelaba fisuras, cada vacilación indicaba intención de ocultar la verdad. El secretario privado intentó sostener su relato, pero un detalle que Holmes había notado semanas atrás lo traicionó. Un horario mal recordado, un objeto fuera de lugar, una coincidencia imposible. La dama de compañía y el diplomático extranjero también mostraron pequeñas contradicciones que, sumadas a la lógica del detective, dejaban al descubierto la inconsistencia de sus relatos. «Observen, Watson», murmuró Holmes, «cómo la verdad se revela en la imperfección de la mentira. Las máscaras que nos cubren no son eternas, se resquebrajan ante la mirada atenta y la deducción precisa». Yo me sentí testigo de un fenómeno fascinante, la manera en que la atención y la observación meticulosa pueden desnudar la intención de una persona incluso antes de que ella misma se percate de ello. Cada contradicción, cada gesto incongruente, se convertía en una pieza del rompecabezas que Holmes ensamblaba con cuidado, preparando el terreno para la revelación definitiva. El salón estaba cargado de expectación. El silencio pesaba sobre los presentes y sobre nosotros, y la sensación de que la verdad estaba a punto de emerger llenaba la estancia con una energía eléctrica que nadie osaba romper. Finalmente, Holmes se detuvo frente al secretario privado, cuya expresión mostraba una mezcla de sorpresa y tensión contenida. Con voz clara y firme, el detective pronunció la sentencia que había estado preparando en su mente desde el inicio de nuestra investigación. «Señor», dijo Holmes, «los hechos hablan más fuerte que cualquier coartada. La carta fue sustraída por usted, movido por resentimiento y ambición. Su cercanía al rey le proporcionó la oportunidad, y sus acciones posteriores muestran la intención que hasta ahora había intentado ocultar». Un murmullo recorrió la sala. El hombre palideció, y su postura rígida se relajó apenas, como si el peso de la verdad lo aplastara de repente. Cada detalle que Holmes había señalado, cada contradicción que había acumulado, convergía en un momento que dejaba claro su culpabilidad. «Pero no se engañe», continuó Holmes, dirigiéndose al resto de los presentes. «La viuda ha protegido la memoria de su esposo. Su silencio, aunque parecía sospechoso, era un acto de lealtad y preservación, y no de complicidad con el crimen. Yo observé cómo la dignidad de la viuda permanecía intacta, incluso ante la acusación implícita. La tensión, que había sostenido el salón durante horas, se transformó en una mezcla de alivio y comprensión. La intriga estaba desentrañada, aunque las implicaciones morales y personales seguían pesando sobre cada uno de los presentes. Sentí un profundo respeto por la manera en que Holmes había tejido cada hilo del misterio, conectando la ambición, la lealtad y la verdad en una narrativa que nadie podría disputar. La revelación final no solo aclaraba el caso, sino que también iluminaba la complejidad de los seres humanos y de las decisiones que toman bajo presión, en medio de secretos y responsabilidades. Mientras la atención de todos permanecía fijada en el secretario desenmascarado, Holmes dirigió su mirada hacia la viuda, cuya serenidad no había vacilado ni un instante. Con voz medida,
comenzó a revelar un detalle que transformó por completo la percepción de la sala. La dama había ocultado deliberadamente la verdad sobre ciertos hechos de la noche de la desaparición de la carta, no por interés propio, sino para proteger la memoria del rey y la dignidad pública de su esposo. «Observen», dijo Holmes con calma. «La intención no siempre es evidente en la acción. A veces, lo que parece ocultamiento es un acto de lealtad y protección. La viuda ha elegido el silencio, no la mentira, para preservar un legado que consideraba sagrado». Yo la observaba detenidamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y resolución. Cada gesto parecía expresar que asumía la carga de las sospechas sin vacilar. Comprendí que su silencio había sido un sacrificio. Aceptar el juicio implícito de los presentes antes que desvelar secretos que podrían mancillar la memoria del rey. «Doctor Watson», murmuró Holmes, «a veces la verdad necesita resguardarse para que el honor no se vea comprometido. No confundamos la prudencia con complicidad. La moralidad de los actos no siempre es lineal ni evidente». La sala quedó momentáneamente en un estado de reflexión silenciosa. Los murmullos cesaron, y cada uno de los presentes comprendió, aunque no del todo, que la viuda había actuado con una mezcla de estrategia y deber, preservando la historia de un hombre ausente a costa de su propia reputación. El gran salón quedó sumido en un silencio que parecía más pesado que cualquier palabra pronunciada hasta ese momento. Todos los presentes contenían la respiración, conscientes de que la verdad había sido revelada, pero también de que sus implicaciones morales y personales eran complejas y delicadas. Yo me senté, contemplando la escena con una mezcla de asombro y respeto. La viuda mantenía la compostura, pero su dignidad había sido marcada por la carga de la verdad oculta. Holmes, erguido, parecía casi ajeno a la tensión que llenaba la sala, aunque su mirada indicaba una profunda satisfacción intelectual. Cada pieza del rompecabezas había sido colocada en su lugar, y la intriga finalmente había encontrado su resolución. «Watson», dijo Holmes suavemente, «note cómo la verdad puede ser sacrificada en nombre del honor. No siempre es necesario que todo se revele. Hay momentos en los que la prudencia y la lealtad pesan más que la mera divulgación». Yo reflexionaba sobre sus palabras mientras observaba a los demás, algunos aliviados, otros consternados, y comprendí que la justicia no siempre coincidía con la verdad absoluta. La historia que se contaría a partir de ese momento sería moldeada por la discreción y el sacrificio de quienes habían actuado con integridad moral, incluso en la sombra de la sospecha. El silencio no era vacío, estaba lleno de comprensión, de respeto y de la certeza de que lo revelado no era un simple desenlace de intriga, sino un recordatorio de que el honor y la memoria de los hombres a veces requieren la protección del secreto. Cada respiración contenía la reflexión de que la verdad podía coexistir con la prudencia, y que la dignidad de los implicados quedaba intacta, aunque nadie más pudiera comprender del todo los motivos que los habían guiado. Al día siguiente, la tensión que aún se palpaba en el palacio alcanzó su punto culminante. Antes de que la justicia pudiera tomar medidas, el secretario privado, acorralado por la evidencia y consciente de que su culpa era innegable, cometió un acto desesperado. Se quitó la vida. La noticia se propagó como un susurro sombrío por los corredores, y yo llegué a la sala justo cuando sus últimos gestos habían sido consumados. El silencio que siguió era absoluto, salvo por el leve crujido de los muebles y el eco de nuestras propias respiraciones. Holmes se mantuvo sereno, observando con precisión clínica los detalles de la escena, como si incluso en la tragedia pudiera extraer conclusiones útiles para comprender la mente humana. La expresión del hombre, incluso en su último acto, reflejaba la mezcla de miedo, remordimiento y resignación que lo había acompañado durante los días previos. «Watson»,
murmuró Holmes suavemente. Observe cómo la desesperación revela la verdad más allá de cualquier interrogatorio o evidencia física. La acción final, aunque trágica, confirma lo que hemos sospechado durante tanto tiempo. Yo sentí un escalofrío, comprendiendo que aquel acto no solo cerraba un capítulo de la intriga, sino que también dejaba una impronta moral que ninguno de los presentes olvidaría fácilmente. La tragedia humana, entrelazada con la ambición y el secreto, nos recordaba que la verdad, por más clara que fuera, tenía un precio inevitable. En la habitación se halló una carta póstuma, cuidadosamente escrita por el propio secretario. Con letra temblorosa pero legible, admitía su culpa y confirmaba toda la historia oculta que había estado manipulando desde el inicio. Cada línea estaba impregnada de un arrepentimiento tangible, y la claridad de sus palabras eliminaba cualquier duda sobre su responsabilidad. Holmes la leyó en silencio, mientras yo sentía cómo cada palabra caía sobre nosotros como un peso inevitable. El documento detallaba la premeditación, las coartadas falsas y el plan cuidadosamente trazado para sustraer la carta. Incluso mencionaba con precisión las acciones de los demás implicados y las motivaciones que habían conducido a sus propios errores. «Observe, Watson», dijo Holmes. «La mente humana deja constancia de su verdad, incluso cuando intenta ocultarla. La carta confirma lo que la observación y la deducción nos habían revelado. No hay coincidencias ni actos aislados. Yo comprendí que aquel papel era más que una confesión. Era una pieza final que completaba el rompecabezas. La tragedia había desenmascarado la intención, y la claridad de la verdad ahora no podía ser negada por nadie. Cada observación que habíamos hecho a lo largo del caso encontraba su correspondencia en aquellas líneas escritas con la conciencia del hombre, que sabía que su final estaba próximo. El salón quedó envuelto en un silencio solemne, un silencio que no era vacío, sino cargado de emociones reprimidas: asombro, tristeza, incredulidad. La presencia del cuerpo inerte del secretario y la carta en sus manos generaba un peso tangible sobre cada asistente, como si la gravedad del acto hubiera penetrado en cada rincón de la estancia. Los presentes se miraban unos a otros, buscando comprensión y consuelo, pero la magnitud de la tragedia mantenía a todos en un estado de quietud expectante. Cada respiración parecía resonar más fuerte que cualquier palabra, y el murmullo de los criados y testigos se extinguía ante la solemnidad del momento. Holmes, como siempre, se mantenía sereno, observando cada gesto y cada reacción con una atención inquebrantable. Yo notaba que incluso su rostro, imperturbable, reflejaba la comprensión de que la resolución de un misterio podía traer consigo consecuencias humanas devastadoras. «La verdad tiene un precio», susurró Holmes. «A veces, la claridad viene acompañada de la pérdida y la pena, y debemos aceptar que los actos humanos no son meramente lógicos, sino profundamente morales y emocionales». Mientras tomaba nota mental de la escena, comprendí que aquel silencio era más revelador que cualquier confesión verbal. Mostraba el impacto de la verdad sobre el mundo real, recordándonos que los enigmas, por más bien resueltos que estén, dejan una estela de reflexión y conmoción moral. Tras la conmoción inicial, Holmes se volvió hacia mí con su habitual mirada penetrante. Sus ojos reflejaban la claridad intelectual que le caracterizaba, pero también una especie de melancolía ante la fragilidad de los seres humanos. «Watson», dijo, «el verdadero enigma de este caso no residía en la carta ni en el objeto desaparecido. La verdadera complejidad se encuentra en la memoria humana, su fragilidad, su disposición a embellecer los hechos y la facilidad con la que los secretos se entrelazan con la percepción». Yo asentí, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Cada testimonio, cada coartada y cada silencio había sido interpretado por Holmes no solo en términos de verdad objetiva, sino considerando cómo la mente humana
modifica y distorsiona los recuerdos, cómo la lealtad y el miedo pueden nublar la percepción de lo que realmente ocurrió. La memoria, continuó, doctor, es un espejo deformante. Refleja no solo lo que sucedió, sino lo que deseamos que haya sucedido, lo que tememos revelar y lo que nos conviene olvidar. Aquí yace el misterio más profundo. Comprender no solo los actos, sino las motivaciones y los recuerdos que los sustentan. Mientras lo escuchaba, sentí que aquel caso había sido más que un estudio de crimen. Era una lección sobre la naturaleza humana, sobre cómo la verdad y la moralidad se entrelazan y cómo, a veces, el enigma real no está en los hechos, sino en la interpretación que hacemos de ellos. Al día siguiente, desde la ventana de Baker Street, observé cómo la viuda abandonaba Londres. Caminaba con paso firme, pero sin compañía y sin riquezas, rumbo al exilio. Su dignidad permanecía intacta, y en su rostro se reflejaba la resolución de quien ha protegido un secreto que no podía revelar. Holmes me acompañaba en silencio mientras contemplábamos la figura que se alejaba. Su partida no era un acto de derrota, sino de preservación. La memoria del rey y la integridad de su nombre habían sido salvaguardadas gracias a su discreción. «Note, Watson», murmuró Holmes, «cómo la fuerza moral puede manifestarse incluso en la ausencia. El silencio de la viuda es más poderoso que cualquier declaración». Yo comprendí que la verdadera victoria no residía en descubrir la carta ni en desenmascarar al culpable, sino en la protección de aquello que debía permanecer intacto, incluso si ello exigía sacrificio personal y soledad. Mientras regresábamos a nuestras rutinas en Baker Street, reflexionaba sobre la dignidad y el precio del silencio. La verdad había emergido, el culpable había sido identificado, y sin embargo, la historia mostraba que el honor y la discreción a veces pesan más que la exposición completa de los hechos. Holmes, en su silla, parecía absorto en sus propios pensamientos. «Doctor Watson», dijo con voz suave, «recuerde siempre que no toda verdad necesita ser contada para que tenga valor. La moralidad y la memoria humana requieren protección, y el costo de revelarlas puede ser más alto que el de preservarlas». Yo asentí, comprendiendo que la historia que narramos no es solo una sucesión de hechos, sino también un reflejo de decisiones humanas, de silencios elegidos y de secretos guardados por lealtad y dignidad. En ocasiones, proteger la memoria de los hombres requiere más valor que cualquier investigación meticulosa. El crepitar de la chimenea llenaba la habitación mientras contemplaba la ciudad silenciosa más allá de la ventana, y sentí que la lección de aquel caso permanecería conmigo para siempre, que la verdad y el honor, aunque entrelazados, no siempre coinciden, y que la discreción es un arte tan importante como la deducción. Al retornar a nuestra residencia en Baker Street, la ciudad parecía envuelta en una neblina que reflejaba el estado de mi ánimo. Los carruajes recorrían las calles con un murmullo apagado, y cada farol arrojaba su luz temblorosa sobre la calzada mojada, creando sombras que se alargaban y entrelazaban con los recuerdos recientes. Holmes caminaba junto a mí, su porte sereno contrastando con la inquietud que sentía. «El peso de la verdad no siempre se comparte de manera equitativa», murmuró. «Algunos la llevan sobre los hombros sin saberlo, mientras otros la exponen sin remedio». Observé la fachada de nuestro edificio y sentí que, a pesar del regreso a la familiaridad, nada sería como antes. La ciudad continuaba su rutina, pero en nosotros permanecía la impresión de los eventos recientes, de la intriga resuelta y de las sombras que aún flotaban sobre los secretos que habíamos descubierto. Sentado junto a la chimenea, no pude evitar reflexionar sobre la paradoja que había emergido del caso. La verdad sacrificada en favor del honor y la memoria de un monarca fallecido. La viuda había aceptado el juicio implícito de todos para proteger el legado de su esposo, y en ello
residía una lección que iba más allá del simple esclarecimiento de un crimen. «Doctor», dijo Holmes, rompiendo momentáneamente mi meditación, «la dignidad de una corona puede requerir el silencio de los que la sirven, y no siempre la justicia coincide con la exposición completa de los hechos». Comprendí entonces que la historia rara vez pertenece a los hechos desnudos. Más a menudo, reside en la interpretación, en la discreción y en los sacrificios de quienes buscan preservar la memoria de los hombres. La lealtad y el honor, pensé, pueden ser más poderosos que la verdad misma, y esta lección permanecía como un eco silencioso en la estancia, tan profundo como cualquier hallazgo físico que Holmes hubiera presentado durante la investigación. Holmes se reclinó en su silla, los dedos entrelazados y la mirada fija en el fuego. Sus ojos reflejaban una mezcla de satisfacción intelectual y melancolía contenida, como si la resolución del caso le dejara consciente de la complejidad humana que ningún enigma podía reducir a blanco y negro. «Doctor Watson», dijo con tono filosófico, «recuerde que la historia rara vez pertenece a los justos, pertenece a quienes saben escribirla. La verdad por sí sola no garantiza la justicia, ni la memoria asegura la integridad. La percepción y la interpretación, incluso la discreción de los implicados, moldean lo que la posteridad conoce». Yo asentí, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Cada secreto guardado, cada omisión consciente y cada acto de lealtad habían contribuido a la preservación de un equilibrio delicado entre la verdad y la dignidad. Holmes continuó. «El crimen ha sido resuelto, el culpable desenmascarado, pero la lección más duradera reside en cómo los hombres deciden proteger lo que consideran valioso, incluso a costa de su propia reputación o de la transparencia completa de los hechos. La justicia y la historia no siempre coinciden. A veces, la virtud se manifiesta en el silencio». Sus palabras flotaban en la habitación, dejando un aire de reflexión que envolvía tanto a Holmes como a mí, mientras la chimenea crepitaba suavemente, como acompañando el peso de las ideas y la sabiduría contenida en aquella sentencia. Me incliné hacia Holmes, sintiendo que aún quedaban preguntas sin resolver, enigmas que habían quedado fuera de nuestra comprensión completa. «Holmes», dije, «¿cree usted que todos los secretos deberían ser conocidos? ¿O hay cosas que, por su naturaleza, deben permanecer ocultas?» Él me miró, sus ojos penetrantes y serenos, y luego sonrió levemente, sin ironía. «No todo debe escribirse, Watson», respondió. «Hay actos y motivaciones que, aunque comprensibles, no deberían ser expuestos al escrutinio público. La prudencia y la discreción son a veces más efectivas para preservar la justicia que la mera divulgación de hechos». Sus palabras resonaron en mi mente. Comprendí que la historia que contábamos no era solo la de un crimen resuelto, sino también la de decisiones éticas y silencios deliberados. Algunas verdades, aunque descubiertas, debían permanecer en la penumbra, y la manera en que se narran podía alterar la percepción de los hechos y de los protagonistas. Entonces, continué, la lección final no está en la carta ni en el culpable, sino en cómo elegimos interpretar y proteger la memoria de los hombres. Holmes asintió, y un silencio cómodo se instaló entre nosotros. La ciudad seguía su curso, ajena a los secretos y sacrificios que habíamos presenciado, mientras nosotros reflexionábamos sobre la fragilidad de la verdad y la fortaleza de la integridad. Mientras la noche caía sobre Londres y la luz de los faroles se filtraba por la ventana, me senté en mi sillón contemplando la ciudad y la resolución del caso. El misterio se había desvanecido, pero su estela permanecía, indeleble en la memoria y en la reflexión que me acompañaría siempre. La historia que habíamos vivido no era solo un relato de intriga y deducción. Era una lección sobre la dignidad, la discreción y el precio del silencio.
La viuda había partido al exilio, el culpable había pagado con su vida, y Holmes permanecía sereno, consciente de que la justicia no siempre coincidía con la verdad completa. El crepitar de la chimenea marcaba un ritmo que acompañaba mis pensamientos, y comprendí que, aunque los enigmas se resolvían, la esencia de la condición humana permanecía inalterable, compleja, moralmente ambigua y profundamente fascinante. Cerré los ojos un instante, dejando que la nostalgia me envolviera, mientras la historia que narraba, con sus secretos, sacrificios y deducciones, se asentaba en mi memoria como una lección imborrable de honor, prudencia y la eterna paradoja entre verdad y justicia. Mientras la bruma londinense vuelve a envolver las calles, me siento junto a la chimenea y contemplo el silencio que queda tras la resolución de tantos secretos. La verdad, aunque revelada, se entrelaza con el sacrificio, la discreción y la memoria de aquellos que eligieron proteger lo que consideraban sagrado. Hay ecos de justicia, lealtad y ambición que aún flotan en la ciudad, y cierta sensación de que no todo misterio se desvela por completo. Algunas sombras permanecen, invitándonos a reflexionar sobre lo que nunca conoceremos del todo. Si hubieras estado en la posición de la viuda, protegiendo la memoria del rey a costa de tu reputación, ¿habrías hecho lo mismo? ¿O habrías buscado la verdad completa sin reservas? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia despertó tu curiosidad y mantuvo tu mente alerta, regálanos un like, comparte tus pensamientos en los comentarios, difunde este misterio con quienes disfruten del ingenio de Holmes, y asegúrate de suscribirte para acompañarnos en cada nuevo enigma que Londres aún guarda en sus sombras.